saluditos por aquí. Por aquí veo a tutoriales y manualidades con Vilma Amaro, primera en llegar. Saluditos por aquí a Erlinda. Bueno, por aquí veo que están llegando más personitas. Estoy mirando para allá porque aquí tengo el computador para ver el chat. Me dicen si están escuchando bien. Yo hice varias pruebas de sonido, pero espero que estén escuchando bien. Por aquí saluditos a Magdalena desde México, a Beatriz, a Marley, saluditos a todos. Por aquí a Diani, saluditos, a Mildred. Por aquí saluditos a Oruambas, creo que lo pronuncié bien, no sé. Por aquí desde México, a Mayra, a María, Jacqueline, a John. Por aquí a Sebastián, a Daniela, que ya se están conectando, a Lupita, saludos a Byron, a Connie. Bueno, vamos a empezar de una vez. Yo sé que los viernes no suelo hacer en vivo, suelo hacer videos, pero bueno, como he estado un poquito ocupadita, vamos a hacer en vivo. Igual la pasamos rico. Para los que ya han estado en algunos en vivos de Instagram, van a tener una idea de más o menos cómo funciona esto. Hoy vamos a hacer un proyecto que me pidieron por comentario en uno de los videos, y es una pantaloneta de baño para hombre. Bueno, aquí se dice pantaloneta, yo sé que en otros lados se le dice bermuda, un short playero de estos, pues sí, que usan los hombres para ir a la piscina o a la playa. Los materiales que vamos a utilizar. Yo estoy utilizando tela en antifluido. Es una tela en poliéster que tiene pues la aplicación de antifluido, que igual se seca muy rápido, pero si no encuentras de esta, de pronto no te gusta, puedes preguntar por telas para pantaloneta de baño y seguramente los almacenes sabrán como qué venderte, o llevas una pantaloneta y pues allá preguntas por algo similar. Listo, para esta vas a necesitar 1 metro de tela. La cantidad de tela siempre va a variar dependiendo de la talla que tú vayas a hacer. En este caso yo estoy haciendo la talla M, la talla mediana, y creo que me gasté aproximadamente unos 60 centímetros de tela. Pero igual, como hay tallas más grandes, pues les dejé 1 metro, mejor compren 1 metro y que sobre y no que falte. También van a necesitar 5 metros de hiladilla. Para los que no conocen, la hiladilla es como un cordón, pero es completamente plano. Lo pueden encontrar de poliéster o de algodón. Es bastante económico. En este caso es para el diseño que voy a hacer. Ahorita les voy a mostrar bien cómo es. Si ustedes no le quieren hacer este diseño, nada más compran 1,5 metros para la cintura. ¿Listo? Si no le quieren hacer el diseño que yo les voy a mostrar, solo necesitan 1,5 metros para la cintura. Y lo otro es para el diseño que vamos a hacer hoy. También van a necesitar elástico de 5 centímetros de ancho. O sea, esto de acá mide 5 centímetros de ancho. Van a necesitar aproximadamente 1 metro, 1,5 metros. Nuevamente depende de la talla que vayan a hacer. En el molde ya les dejé la medida del elástico para que sepan cuánto se gasta cada talla en elástico. Y también se las dejé en el molde de la bermuda de hombre que hice hace un par de meses, que no se las había dejado y se me olvidó, no sé por qué. Pues me di cuenta cuando estaba haciendo este molde que no les había dejado esa medida de elástico en el molde de esa bermuda. Ya se las puse ahí para que lo tengan presente. Entonces, elástico de 5 centímetros. Para los que estaban en el otro en vivo que me dijeron que se estaba trabando y que no cargaba, ahora sí están escuchando bien, ven bien, me alcancé a asustar. Bueno, quién sabe si era alguna cosa del internet o alguna cosa con YouTube, no sé, a mí sí se me hacía como extraño que estuvieran tan calladitos en el chat. Por aquí Beatriz dijo que vio hasta el elástico de 5 centímetros. Ay, no, se perdieron toda la explicación del bolsillo. Bueno, se las va a explicar así como con palabras y voy a ver si rescato del otro video para que lo puedan ver más adelante. Este es el bolsillo lateral, ¿cierto? Entonces, este bolsillo yo lo puse derecho con el delantero y lo cosí así como ven acá esta costura, en forma de rectángulo. Luego le piqueteé aquí y le piqueteé aquí y le di la vuelta hacia el revés de la tela. Luego le pasé el pespunte, esta costura que ven por acá, para sentarlo muy bien. Y luego por el revés le cosí la otra parte del bolsillo, que es esta de acá. Entonces aquí ya están las 2 capas de tela del bolsillo. Y este bolsillo lo cerré con puntada recta y luego con la puntada de overlock. Hasta aquí vamos. O sea, simplemente monté el bolsillo lateral, que de todas formas voy a ver si le rescato la explicación para que lo puedan ver bien. Ahora que ya tenemos, este es el delantero del short, vamos a coser el posterior por el costado. Los voy a volver a acomodar y si se vuelve a trabar me vuelven a escribir por el chat para yo saber
y a ver qué nos inventamos aquí. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí el short delantero por el derecho de la tela y ahora le voy a poner derecho con derecho la parte del posterior. Entonces yo vengo, la acomodo acá por el costado, estos dos lados deben casar perfectamente. Voy a sujetar con un par de alfileres. Entonces acá, ustedes pueden ver, aquí está el bolsillo del delantero. Nosotros con la costura que vamos a pasar ahora no podemos tocar esta parte, esta costura que ya hicimos, porque si no vamos a cerrar el bolsillo. Entonces para yo no irme a pasar, voy a marcar aquí con el mismo jabón la tela para yo saber de dónde a dónde es que va la boca de bolsillo. Aquí la pueden ver marcada. Y coser más o menos a 1 milímetro de esta línea para yo no ir a tocar el bolsillo y que no se lo vaya a cerrar por equivocación. Listo, y voy a cerrar con puntada recta y luego con el overlock. Como les mencionaba en el video que no vieron ahorita, esta máquina, como tiene el margen de costura de 7 milímetros, pues para poder coser 1 centímetro me gusta usar la guía de imán. Y les estaba comentando que no es recomendable siempre coser al margen del pie del prensatelas porque esto puede variar según la máquina que ustedes tengan. Entonces, si por ejemplo el molde tiene un margen de costura de 1 centímetro y ustedes cosen según el prensatelas que tienen y resulta que ese prensatelas, como el de esta máquina, tiene margen de 7 milímetros, ahí están alterando la calidad pues del molde y del fit de la prenda. ¿Listo? Ya tenemos aquí la costura. Antes de pasar la siguiente, debemos darle vuelta a la pantaloneta, así, y revisar que en efecto el bolsillo nos haya quedado bueno. Es decir, que por error no lo hayamos cosido. Como pueden ver, aquí queda el bolsillo lateral perfecto. Estamos súper bien. Entonces ahora sí voy a pasar el overlock. Cambio mi prensatelas. Les vuelvo a mostrar para los que son nuevos. Este es el prensatelas de sobrehilado. Lo pueden usar con todas las máquinas que traigan la puntada de sobrehilado o también con la puntada de zigzag. Si su máquina no tiene puntada de sobrehilado y tiene la puntada de zigzag, este también les sirve para que el zigzag les quede mucho más bonito. Y les vuelvo a mostrar la costura, la puntada que estoy usando, que en esta máquina es la puntada K, que viene siendo esta de aquí, que son como unos palitos así en diagonal, esta de acá. O también pueden utilizar este tipo de puntada como esta J, dependiendo, las máquinas suelen traer o esta o esta de acá. Estas son las que suelen traer de sobrehilado las máquinas familiares. Cualquiera de estas 3 tipos de puntadas les funcionan, la que tenga su máquina. Y si no viene con estas, con la zigzag, les queda también súper bien. O si tienen la fileteadora, la remalladora, pues de una vez le pasan la remalladora. Yo esta puntada nunca la remato, siempre la dejo así tal cual, porque igual después de esta siempre paso alguna otra costura. Ya que tenemos el costado así, vamos a hacer el diseño. Le quiero poner unas hiladillas acá en el ruedo. Entonces acá les voy a mostrar el que ya tengo hecho, que es este de acá. Siento que le da un toque muy bonito, podemos usar diferentes colores. En este caso yo se lo quise hacer porque estoy utilizando un color sencillo, es un azul oscuro, muy básico. Entonces para darle un toquecito extra de diseño le quise poner estas cintas, esta hiladilla. Ustedes también pueden jugar. Si tienen solo la tela estampada, le pueden usar solo la tela estampada o le pueden combinar con algún color del estampado, le pueden poner, hay unas que vienen neón, otras que vienen reflectivas, ustedes pueden jugar mucho, se la pueden poner así horizontal, se la pueden poner aquí por el costado vertical, hay muchas formas de jugar con este tipo de insumos. Entonces vamos a hacer estas de acá. Para eso voy a marcar desde el borde de mi pantaloneta o de mi short 8 centímetros hacia arriba. Entonces vengo, este short, ustedes pueden que lo vean, no, creo que ahí sí se alcanza a apreciar. Este short no tiene el ruedo recto. Pueden ver que aquí forma una pequeña curva. Eso es para que le dé una mejor fit a la prenda. Entonces, no vayan a trazar que 8 aquí, que 8 acá y paso una línea recta. No. Van a marcar, si quieren hacer este mismo diseño, 8 centímetros aquí en el costado, 8 centímetros aquí en la entrepierna del delantero, luego hacen una marquita por aquí a la mitad
y hacen lo mismo en el posterior. Entonces, 8 centímetros por acá y 8 centímetros aquí en el medio. Entonces, voy a trazar, así entramos pequeños, para que me dé esa pequeña curva que tiene el ruedo. Ahí está. Por aquí Evelyn me manda un ok, entonces asumo que están viendo y escuchando bien. Sobre esta línea vamos a coser la hiladilla, que es esta de acá. ¿Listo? Esta la cosemos con puntada recta. Para ayudarme a que la costura me quede bien derechita, porque aunque ustedes no lo crean, yo también me tuerzo, voy a utilizar este prensatelas de por acá, cuando quiera enfocar con mucho gusto, que es el prensatelas de dobladillo invisible. ¿Por qué lo voy a usar? Porque aquí alcanzan a ver que tiene esta patica de acá, está enfocando atrás. Tiene esta patica que es para hacer el dobladillo invisible, entonces yo la voy a usar para apoyarme y que la costura me quede bien derechita. Haría lo mismo que un pie compensado o un pie de doble nivel, solo que el pie de doble nivel que yo tengo no es compatible con esta máquina, entonces me voy a apoyar con este. Y también para que sepan el truco, si ustedes no tienen el pie compensado o de doble nivel, el de dobladillo invisible también les funciona. Este de aquí es el ruedo de mi short. Aquí hice la raya, entonces la hiladilla la voy a ubicar de la raya hacia arriba. Bueno, espero que la tercera sí sea la vencida. Saluditos a Evelyn, dice que ánimo, muchas gracias. Esperemos que el internet por fin deje terminar el en vivo. Qué cosita con esto, ¿no? Bueno, al menos esta vez me di cuenta a tiempo para que no se perdieran nada de la explicación. Es que se me desconectó del internet, me salió un mensaje y luego dijo que ya otra vez estaba en línea, pero según ustedes ya no les volvió a cargar, entonces no sé qué está pasando. Bueno, igual si quedan 20 partes de esta pantaloneta, las 20 partes las dejo ahí montadas en YouTube y veo cómo las organizo, listo. Ok, Beatriz dice que podría ser congestión de red. Ay, ojalá no sea eso. Ay, no, que nos dejen hacer el en vivo en paz. Bueno, nos habíamos quedado acá con la hiladilla, que iba a empezar a coserla con la puntada recta, acomodando la hiladilla con la muelita esta del prensatelas de dobladillo invisible para coser así bien derechito. Y, ya se me iba a olvidar, esta parte la voy a coser con el hilo blanco en la parte de arriba. Hilo blanco arriba y el hilo azul en la parte de abajo. Esta costura es muy fácil. Simplemente apoyo el borde de la hiladilla con la línea que marqué y luego me aseguro que el otro borde de la hiladilla me dé con el pie de la máquina y puedo coser perfecto y no me voy a torcer. Cuando llego aquí a la costura del costado, me voy a asegurar que el margen de costura por el tirando hacia el posterior, ¿cierto? Entonces, en una pierna lo van a tener que echar hacia allá y en la otra hacia acá. Aquí rematamos muy bien, cortamos y nos vamos de vuelta por el otro lado de la hiladilla. Celi pregunta que qué máquina estoy usando. Es una Brelli, así como dice Evelyn, es la Brelli 2900, que en el canal está la reseña. Ahorita se las muestro en otra toma. Por aquí Vasco pregunta que qué es una hiladilla. La hiladilla es este insumo que estoy cosiendo, que es plano. Ya te lo muestro más a detalle. Aquí es importante no ir a coser nada, no vayamos a pisar tela que no corresponde. La hiladilla es este insumo, es como si fuera un cordón, pero es completamente plano. De pronto lo conoces con algún otro nombre. No sé si en otros países tenga otro nombre, pero pues es este insumo de aquí. Es como como una cuerdita, pero plana, y hay de varios tamaños, de varios colores, la venden estampada y todo. Y pues es lo que le estamos cosiendo aquí a la pantaloneta para darle como un toquecito de diseño. Ya que tengo la primera línea cosida, vamos a hacer la otra. Eso ustedes pueden jugar mucho con este diseño. Yo lo que voy a hacer es dejarle un espacio del mismo ancho de la hiladilla como para que se vea parejito. Entonces voy a ayudarme de ella para marcarla. Y repito el mismo procedimiento de coser la hiladilla a la pantaloneta. Ustedes también, si
Si pueden experimentar, si quieren hacer cositas diferentes, pueden coser esta hiladilla con un hilo de otro color y hacerle alguna puntada decorativa. Pues estas máquinas vienen con muchas puntadas, entonces pueden usar alguna de estas que hacen florecitas, que hacen cositas así. Pueden experimentar para sacar diseños diferentes, para variar sus creaciones. Listo. Aquí ya cosemos súper rápido y pasamos a cerrar el short.